Earl Warren, jefe de la Corte Suprema, vino a Dallas junto con Gerald Ford, miembro de la comisión y futuro presidente. El principal objetivo de su visita era entrevistar a Jack Ruby, quien había apelado su sentencia. Ruby había declarado asustado que no podía hablar con libertad en Dallas y por ello solicitó en 8 ocasiones que lo trasladaran a Washington para rendir declaración. Pero los miembros de la comisión ignoraron sus peticiones. Todo lo que rodea el asesinato aún no ha salido a la luz pública. El mundo nunca podrá saber por qué asesiné a Oswald. Las personas que me obligaron a estar en esta posición tenían mucho que ganar y motivos ocultos. Ellos nunca permitirían que el mundo sepa la verdad de lo ocurrido. ¿Son personas poderosas, Jack? Sí. Según el informe de la comisión Warren, Lee Harvey Oswald asesinó en solitario al presidente Kennedy. Jack Ruby permaneció 2 años y medio en su celda, desde la que se divisaba la Plaza Dilley, antes de contraer cáncer repentinamente y fallecer en el hospital Parkland. El cadáver de Jack Ruby, cuyo silencio quedaba garantizado para siempre, se trasladó a Chicago, su ciudad natal, donde sería sepultado. Solo ahora, cuando han pasado varias décadas del asesinato de Kennedy en Dallas, se está haciendo pública la escandalosa verdad detrás de su asesinato y lo que se hizo para encubrirlo. La mañana del asesinato, la secretaria Marilyn Sitzman se encontraba en el montículo de hierba al lado de su jefe Abraham Zapruder, un fanático de las películas caseras. Las escenas que él filmó del paso de la comitiva se convertirían en el registro gráfico más detallado y crudo de la muerte del presidente. Buscábamos un buen lugar para ver la caravana y a Abraham se le ocurrió que este sería un lugar ideal para hacer una buena toma. Pero como sufría de vértigo, me pidió que me parara detrás de él para que lo sostuviera. Entonces se paró aquí y yo detrás de él para sostenerlo. Abraham comenzó a filmar antes de que doblaran la esquina. Cuando la caravana dobló la esquina y el presidente saludaba a todos, escuchamos lo que creíamos eran fuegos artificiales. La situación se tornó un poco confusa cuando vimos que ocurrían cosas en la limusina. No sabíamos lo que pasaba hasta que el auto llegó aquí, enfrente de nosotros, y el tercer disparo hizo blanco en la cabeza del presidente Kennedy. Supimos lo que ocurrió. La revista Time Life adquirió de inmediato la perturbadora película luego de que el FBI la examinara y la guardó en sus bóvedas lejos del escrutinio público. La opinión pública quizá nunca hubiera apreciado la verdadera importancia de esta filmación de no haber sido por Robert Groden, un analista fotográfico que tuvo acceso a las imágenes y las analizó en secreto. Según la versión oficial, al presidente le dispararon en la cabeza y el cuello desde el almacén de libros de Texas. De haber ocurrido de esa forma, él se hubiera movido hacia adelante por el impacto de la bala en la parte de atrás de la cabeza. Pero lo que vemos es lo contrario. Cuando lo hirieron, salió despedido hacia atrás y a la izquierda. Evidencia de que el disparo provino del montículo de hierba. La certeza de que nos habían mentido me llenó de terror. Si alguien sabía lo mismo que yo, mi vida iba a correr peligro. Así que no dije nada. Analicé la grabación meticulosamente durante muchos años. En ese tiempo logré recabar más evidencias. Por ejemplo, el momento en que se efectuó el primer disparo, que fue mucho antes de lo que señaló la comisión Warren, y según el cual Oswald no pudo estar en la ventana en el instante de la detonación. También descubrí detalles físicos espantosos y horrorosos. Por ejemplo, las heridas en la cabeza del presidente, que en varios cuadros se ven con mucha más claridad. Vivir con esa información se convirtió en una pesadilla. El temor a ser descubierto era lo que más me asustaba. La comisión Warren ignoró la evidencia fílmica en la que el presidente recibe un disparo frontal. Al mismo tiempo, la comisión solo eligió parte de las declaraciones de los testigos oculares. Por ejemplo, 2 miembros de la familia Willis declararon haber escuchado disparos efectuados desde atrás de la limusina, pero el resto de su declaración, en la que había evidencia clave, no quedó registrada. Lo principal era persuadirnos, pues lo único que querían escuchar era que probablemente se habían efectuado 3 disparos desde el depósito de libros, algo que definitivamente nunca ocurrió. Eso es todo lo que querían y eso fue lo que incluyeron en el informe de la comisión, que yo escuché 3 disparos provenientes del depósito de libros. La bala hizo blanco en el lado derecho de la cabeza. Impactó aquí y le sacudió la cabeza hacia atrás. Los sesos salieron despedidos hacia atrás, formando una suerte de halo rojo, de círculo rojo con materia brillante en el centro. Fue un momento espantoso, algo que nadie podría imaginar. Uno sabe que sucedió.
pero no desea creerlo. El disparo en la cabeza debió provenir de una dirección distinta, pues le arrancó la parte de atrás de la cabeza. Es ilógico que te disparen de atrás y tu rostro se mantenga intacto. Así que debieron haberle disparado desde otro lugar, quizás desde un punto frontal o lateral. En realidad no lo sé. Solo sé que le destrozaron la parte de atrás de la cabeza. Estoy completamente convencido de que uno de los disparos que hizo Blanco en la cabeza del presidente lo efectuaron de frente. Seguiré creyendo en ello hasta el día de mi muerte. Los doctores que atendieron al presidente minutos después del asesinato también observaron una herida que parecía provocada por un disparo desde el frente. Logré ver una enorme abertura de unos 7 centímetros en el área del parietal occipital derecho. Había perdido una considerable porción del cerebro. La corteza occipital, la parte posterior del cerebro, pendía cerca de la abertura de la que aún salía sangre. Le habían destrozado casi una cuarta parte del área posterior de la cabeza en esta zona y probablemente la mayor parte de la masa cerebral. El cadáver del presidente fue transportado desde Dallas hasta Washington a bordo del avión presidencial. Los agentes desembarcaron el llamativo féretro de bronce a cuyo lado iba Jackie Kennedy en la base aérea Andrews, desde donde lo trasladarían al centro médico de la Marina en Bethesda para efectuar la autopsia oficial. Los comandantes Humes y Boswell, junto con el coronel Fink, ya habían hecho los preparativos para la autopsia del siglo. Los ayudaría en la tarea el médico Paul O'Connor. La puerta de la morgue se abrió y a continuación ingresaron unos 6 o 7 hombres que llevaban un ataúd, el cual colocaron en el piso, cerca de la mesa de autopsias. Según recuerdo, el ataúd parecía ser uno de esos ataúdes baratos y corrientes. Cuando digo barato, hablo de un ataúd sin mayores adornos. Un ataúd no muy costoso y bastante simple. Ese no era el ataúd en el que Allreich había colocado el cadáver del presidente en el hospital Parkland de Dallas. Era un ataúd costoso de color bronce. Un ataúd bronce que era uno de los más costosos que teníamos. Estaba cubierto de satén blanco en su interior. Envolvimos al presidente y lo colocamos dentro del ataúd. Dentro del ataúd había una bolsa para cadáveres de color gris que tenía una cremallera de la cabeza a la punta de los pies. Era el tipo de bolsas para cadáveres que se usan en caso de desastres. En el interior de la bolsa se encontraba el cadáver del presidente Kennedy, al que colocamos sobre la mesa de autopsias. Estaba desnudo y envuelto en una sábana blanca llena de sangre, que también le cubría el rostro y la cabeza. En el trayecto entre el hospital Parkland en Dallas y la autopsia en Washington, el cadáver del presidente había sido colocado misteriosamente en otro ataúd y también lo habían envuelto de forma distinta. Desde que se realizó la autopsia siempre han existido versiones contradictorias con respecto a la fatal herida en la cabeza del presidente. Era una herida de forma irregular en el lado derecho posterior de la cabeza. A mi juicio, se trataba probablemente de una herida ocasionada cuando la bala salió, así que era una herida de gran tamaño. Pero eso no es lo que se ve en las fotografías de la autopsia oficial, ocultas durante un cuarto de siglo y que se exhiben por primera vez en este programa. En ellas aparece intacta la parte de atrás de la cabeza.